Hoy día ha sido una semana muy ajetreada. Ya no hay tiempo para nada ya. Ya. Muy bien. Lo que vamos a hablar, me escucha, ¿no? Vamos a hablar lo que es corriente, circuito y corriente continua, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a tener, mira, ¿qué tipo es un circuito? Acá lo está armando un pequeño circuito, ¿no? Que hay es como un condensador, ¿no? Acá son está midiendo la batería, ¿no? Y acá es la fuente. Bueno, vamos a ver, dice, mira, ahora vamos a tratar con resistencia. La resistencia lo podemos observar entre un foquitos, ¿no? Un foco y dos focos. En este caso vamos a ver cómo se está armando, ¿no? Entonces, se va a armar en forma paralelo, porque acá es la fuente, es una batería, y acá entonces está armada en forma paralela. ¿Por qué en forma paralela? Porque la diferencia de potencia entre las dos placas, entre dos, mira, es esto, positivo y negativo, ¿no? Y acá lo mismo llega, ¿no? Acá va a ser positivo también, y acá va a ser negativo también, ¿no? Y si nosotros compartimos también, esto va a ser lo mismo, ¿no? Positivo y esto va a ser negativo, ¿no? Entonces lo podemos ver una resistencia justamente a una bombilla, ¿no? Una bombilla. Bueno, de esta forma se va a cargar también, pero ya se va a poner en forma en serie, ¿no? Y la corriente que está circulando va a ser de esta forma, ¿no? Va a ir acá una corriente positiva y ya va a ser una corriente negativa. Si nos damos cuenta, la corriente está yendo en este sentido, ¿no? En este sentido. Entonces, la diferencia de potencia, obviamente que en este caso van a ser iguales, ¿no? La diferencia de potencia cuando son en paralelo son iguales. O si no digo, la potencia en uno, profesor, acá, de la resistencia 1 a la potencia de 2 es igual a la potencia de la batería, ¿no? Total, puede ser. Entonces, ¿qué significa? Que son iguales. En este caso no va a haber diferencia de potencias porque acá en cada uno se va a tener que sumar las diferencias de potencia. En este caso sería la diferencia de potencia en uno, o sea, hay que sumar con la diferencia de potencia en dos, ¿no? Vas a tener que sumar eso. Es un circuito en seriación. Entonces vamos a ver cuáles son, jóvenes, cómo identifica los elementos que tiene un circuito, ¿no? Los elementos que tiene un circuito. Por ejemplo, dice acá, los elementos de un circuito son de esta forma, ¿no? Dice acá, primeramente, debe indicarse como con la finalidad de simplificar los esquemas en los elementos, ¿no? En un circuito existen símbolos que representan dichos elementos que se muestran en este caso, ¿no? ¿Cómo se va a representar una diferencia de potencia ¿no? Una batería, ¿no? Acá lo tienes. Esto va a ser. Esto significa que es más y es menos, o sea, positivo o negativo. Cuando es pequeño es el negativo. ¿Cómo se representa simbólicamente una resistencia, ¿no? Es como una... Mira, acá la corriente es lineal, pero cuando entra este sistema está variando, ya va a haber una resistencia. Por eso va a haber de sub y baja, ¿no? Entonces, esto se va a llamar una resistencia. Recién va a llegar. Ahora, ¿cómo se va a representar simbólicamente un interruptor, ¿no? Acá está. En este caso, un interruptor está apagado, ¿no? Cuando se enciende, tenemos que juntar un hilo y la corriente va a fluir por este caso. De esta forma se representan, ¿no? Los símbolos. Bueno, dice acá, representación de los elementos de un circuito, ¿no? Bueno, acá, dice acá, en general los circuitos presentan interruptores, los mismos que cuando se encuentran abiertos no permiten el flujo de corriente, mientras cuando se encuentran cerrados, fluye corriente a través del circuito, ¿no? A la cual esté conectado. Por lo tanto, podemos tener circuitos cerrados a través de los cuales hay flujo de corriente. Ya sabemos que es un flujo de corriente nosotros. Y o circuitos abiertos a través de los cuales no fluye corriente. No hay. O sea, como estás abierto, ya no va a haber, ¿no? No va a haber conexiones. A veces en forma accidental se une dos cables ocasionando un cortocircuito. En este caso, cuando se une dos cables de la misma polaridad, o sea, positivo con positivo, hace cortocircuito. Eso es lo que no tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Bueno, esta situación a veces no es deseable por la liberación de energía durante su ocurrencia. O sea, cuando va a haber posición, va a haber una pequeña explosión, llevando a veces a producir incendios, ¿verdad?
en circuitos, ¿no? Correspondientes. Ya con la finalidad de evitar esto se usan los fusibles, en este caso ya ver, ¿no? Las cuchillas son los fusibles, dispositivos que cuando se eleva la temperatura, automáticamente se interrumpe el flujo eléctrico. Se eleva, ¿no? Interruptor, ¿no? Pues, o sea, los fusibles que vienen ya no son como las cuchillas jóvenes. Tenemos las cuchillas antiguamente, tenías como una palanca, subir, bajar, ¿verdad? En este caso hay los fusibles, ¿no? Los fusibles, ¿no? Esos fusibles tienen un sensor de calor. Cuando, digamos, se está cargando demasiado, ¡fum! Solito, ¡pum!, se baja la palanquita. Por más que tú quieras, se baja. Entonces, significa es como un sistema de seguridad. Ahora, en todas las construcciones ya ponen fusibles, ya no ponen cuchillas, ¿no? Antiguamente se ponía cuchillas, ¿no? ¿Sí o no? En ese caso tenía que ser. Ahora, vamos a ver en el otro caso, acá, en el otro caso dice acá, bueno, vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Primero, cálculo de la corriente de un circuito es acá. Mira, vamos en la figura, acá en esta figura vamos a tener que analizar. Dice, consideramos un circuito eléctrico como se muestra en la figura 7.3, en este caso, ¿no? Dice acá. Es un circuito en un tiempo t, o sea, una variación de tiempo. Aparece una resistencia, de repente un poquito lo voy a checar acá. Una resistencia, mira, una resistencia y una cantidad de energía en forma de calor dada. Entonces, de repente una pequeña bombilla, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros vemos, ¿qué hicimos acá? Es el trabajo realizado, el trabajo realizado. ¿Y qué es el trabajo realizado? Pues ahora acá es la variación del potencial por la diferencial de la carga, ¿no? Pero tú sabes, profesor, ¿qué sabemos? Acá, digamos, acá, entonces nosotros podemos afirmar que la diferencia, acá podemos afirmar que quién, jóvenes, que la variación, mira, que la variación, este casito, que la variación del potencial justamente es igual a cuánto, a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Por la resistencia. Por eso le está reemplazando este caso, ¿no? Sabemos acá, ¿no? Entonces sabemos, ¿no es cierto?, que la diferencial, que la variación de potencia es igual a cuánto. Ah, ya simplemente es la intensidad de corriente por la resistencia. Y profito, por otro lado, ¿no? Por otro lado, conocemos, ¿no? Ya, por, por otro lado. ¿Qué conocemos, jóvenes? Que justamente que la intensidad, mira, ¿qué es la carga? Ah, la carga justamente va a ser ¿quién? La carga, ¿qué va a ser? Ah, ya, entonces tenemos esto en este caso, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué tenemos que es la carga? Acá podemos reemplazar también justamente. La carga va a ser la intensidad de corriente por la diferencial del tiempo, ¿no? Entonces, si tú quieres también podemos ver este caso. Mira acá, podemos copiarnos. ¿Qué es la carga? ¿No? Sabemos ajá, que la carga, sabemos que la carga, pues ahora acá, que la carga es igual a la diferencial de la carga, ¿no? Sabemos eso nosotros. ¿Está? O si no, pero lo escribimos tipo ecuación, ¿no? Como estamos editando, no hay problema. Es igual a ¿cuánto? A diferencial de la carga. Entonces se va a tener que reemplazar ese valor. Ya está. Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, por lo tanto, decimos que es el trabajo realizado por la resistencia, ¿no? ¿Qué hicimos? Que allá, intensidad por la resistencia. ¿Y qué es la carga? Ahí está. La carga, profesor, es la intensidad de corriente por la diferencia del tiempo. Hemos reemplazado. O, digamos acá, haciendo la operación intensidad al cuadrado, resistencia por la diferencia del tiempo. Este es el circuito que está demostrado, que estamos analizando. La corriente que está fluyendo va a ser de corriente de menos a más, o sea, siempre va a salir así. Entonces, como se trata, es una fuente, entonces va a ser una corriente. Como si solamente hay un circuito, se analiza que simplemente es más o menos. ¿No es cierto? Ahí está. O también, mira, se puede ver acá, mira, acá dice acá, representación de un circuito simple para determinar la corriente que fluye a través de él. Durante ese mismo tiempo, la fuente hace un trabajo para mover una carga, o sea, la carga tiene que trasladar de este punto. A ver una carga,
y cuando tú muevas una carga, eso ya es trabajo realizado, ¿no? ¿Y qué es la intensidad de corriente por la diferencial de... ¿Qué lo hace? ¿Qué lo mueve? La carga, la intensidad de corriente que está fluyendo. ¿Sí o no? Entonces tú puedes analizar qué. Entonces acá ves la segunda ley, ¿no? Por conservación de energía, dice acá. Entonces, ¿qué dice acá? Mira, tú sabes qué es la energía. Es justamente el trabajo realizado, es la potencia por la intensidad, por la diferencial del tiempo. Entonces, con esto se van las diferenciales del tiempo y tú vas a determinar justamente que esto ya conoces, ¿no? La intensidad es la fuente sobre la resistencia. Pero también, jóvenes, lo podemos analizar mediante otra ecuación, ¿no? Mediante una ecuación, dice acá, dice. La corriente también se puede determinar usando el circuito. La suma algebraica de los cambios de potencia alrededor del circuito completa, perdón, debe ser cero, dice acá. Por ejemplo, mira acá, mira, analizamos, a ver, vamos un poquito, vamos a bajar, acá está. En este caso, a ver, analizamos por favor acá, en este caso, mira, la corriente, estamos empezando de este punto, ¿entiendes? De este punto, acá está, empezamos de este puntito, ¿no? Si empezamos, profito, de este puntito, entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, vamos a hacer este puntito, casito, ¿no? Dice acá. Ahora, mira, tú sabes que es más menos, ¿no? Más menos. Acá dices más, ya, más. Diferencia de potencia en el punto A. Listo, ya tengo la diferencia de potencia en el punto. Ahora va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque está yendo la corriente de menos a más. Solamente como es un solo circuito y tiene una sola fuente, entonces tenemos que ver cómo es la dirección del circuito, ¿no? De la fuente. Entonces está yendo en esta dirección la corriente. ¿Qué digo acá? Acá es más. Muy bien. Viene por este lado, baja por acá. Pero mira, está de más a menos. Entonces la corriente está restando, está siendo negativo. Entonces, por eso signo negativo acá, ¿no? Y va a llegar, otra retorna al mismo punto. Entonces, igual a la diferencia de potencia en el punto A. Entonces la diferencia en el punto en A, con A se va. Entonces simplemente despejando te va a dar la intensidad es igual a la fuente por la resistencia. También puedes determinar. Pero, profito, ¿cómo puedo ver si es más o menos, no? Entonces, va a haber una pequeña regla acá, ¿no? Dice acá, para determinar el signo de la diferencia de potencia entre las resistencias y las fuentes cuando la dirección de la corriente son las mostradas, ¿no? Se usa la regla mostrada en la siguiente figura. Por ejemplo, mira acá, yo tengo esta regla, ¿no? Dice acá, la dirección del voltaje, siempre de alto a bajo. Entonces, cuando va de alto a, o sea, de menos a más, va a ser negativo. ¿Qué significa? Miren, miren este caso. En este caso, de menos a más, ¿no es cierto? Es negativo, es positivo. Cuando es alto, esto significa que va del signo negativo al signo positivo. ¿Ya? Entonces, mira acá. Entonces, esto es ¿cómo se llama? En la resistencia. Perdón, a la resistencia, vamos a la resistencia. Está yendo de más a menos, ¿no? Entonces, por eso signo negativo acá. Entonces, la diferencia de potencia es menos la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora, ¿qué pasaría si fuera lo contrario, no? Entonces, mira, de bajo a alto va a ir. Entonces, la corriente va a ir en sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo, la visión de potencia. Ahora, en la resistencia. Ahora vamos a analizar la dirección de la fuente, ¿no? De la fuente. Entonces, obviamente, cuando la corriente está fluyendo de menos a más, va a ser positivo. Mira, de menos a más. Y si está en sentido contrario, de más a menos, está saliendo de menos, va a ser negativo la fuente. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya, ahora dice, regla para determinar la diferencia de potencia. Bueno, este caso, ¿no? Mira, por otro lado, si la fuente tiene una resistencia interna, ¿qué significa? O sea, en este caso, la fuente, en este caso, cada fuente tiene una resistencia interna. Apreciable, como se muestra en la figura, la corriente que fluye a través del circuito se determina en la forma siguiente. Por ejemplo, mira acá, en este caso yo estoy analizando que la fuente, jóvenes, que tiene una resistencia interna, mira acá, es todo como una pila, pero la pila o la batería tiene una pequeña fuente, esta es la resistencia interna, y está denotado con una letra minúscula. Lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver, como la fuente está yendo de menos a más, la corriente, la intensidad de corriente está yendo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué podemos ver solamente en ese sentido? Porque es única fuente, pues. Si hubiera dos fuentes, ya ahí aplicamos la teoría de nodos, entonces se analizaría por mallas. Tenemos que ver la fuente mayor, en qué dirección va la fuente mayor,
En ese sentido estaría dando la intensidad de corriente. Pero en este caso, solamente como es una sola fuente, la dirección ya está yendo en este sentido. Baja, ¿no? Más o menos. Vamos a ver. La diferencia de potencia está en acá. Dice. Ahí está, profito. ¿Qué más? La fuente de menos a más. Ah, está yendo, ¿no? Ahora, siempre en este caso, acá, si es más menos, esto va a ser más y esto va a ser menos, porque la corriente fluye acá va a ser más. Y por eso está saliendo negativo. Tú lo pones acá si quieres, esto va a ser más, porque la corriente que está yendo acá, obviamente va a ser más, ¿no? Ni modo que sea menos, ¿no? Y esto va a ser menos. Como está yendo la corriente en este sentido, por eso la fuente, digo, la resistencia en este puntito va a ser menos la resistencia por la intensidad de corriente. Ya estamos por acá. Bajamos por este lado. Lo mismo acá. Esto es lo mismo. ¿Qué sería acá? Esto la corriente es menos, claro. Y esto va a ser más. ¿Sí o no? Va a ser menos o más. Pero en este caso, ya bueno, ya. No, esto va a ser, esto es más a menos, ¿no? Tiene que entrar, ¿no? Más a menos. Ahora, entonces mira acá, la corriente que está fluyendo por este lado, entonces, ¿qué sería acá? Menos la intensidad de corriente por la resistencia mayor por la intensidad. Ya está por acá, pero va a llegar acá a este punto, como no hay ningún dispositivo, llega acá, entonces va a ser igual a la diferencia de potencia en el punto A. ¿Ya? Ahora, mira acá. Vamos a ver acá, explicarles esto más o menos, sí. Estamos mal. Acá, como es una corriente mayor, esto va a ser más menos siempre, jóvenes, ¿no? Entonces, esto va a ser más menos para que salga, porque este en el circuito interno, en este solamente, y esto va a ser más menos. Más, no, esto va a ser más y esto va a ser menos. No se van a confundir. Entonces, como está saliendo de menos, acá la corriente está saliendo de menos, acá esto es más, más, acá, ¿no es cierto? Porque la corriente que está fluyendo, mira acá, este es lo que vale, es negativo, ¿no? Entonces la corriente es negativa acá. Obviamente esto tiene que ser positivo, ¿verdad? Y por eso, como la corriente está yendo, sale en negativo, entonces la fuente, por eso, en este caso, vamos a recorrer, es negativo. Por eso es la explicación. Mira acá. Por eso es negativo, ¿no? Mira acá negativo, ¿no? ¿Sí o no? Acá nos faltaba poner. Acá mira, la fuente mayor es menos. Acá es menos y acá es más, ¿no? Ahí está, es más. Y por eso va a ser, como está saliendo negativamente, entonces sería menos la resistencia mayor por la intensidad de corriente por la diferencia de potencia en el punto A. Si la diferencia de potencia en el punto A se va, entonces simplemente si nosotros resolvemos acá, entonces simplemente, ¿qué vamos a tener acá? Entonces la fuente, o si no, la intensidad de corriente, es la fuente sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. La gráfica de todo esto, acá lo tenemos, acá, ¿no? La diferencia de potencia sobre esto, ¿no? Por la resistencia en ohmios que va a ser. Es cuando la corriente del punto acá, en el punto AB, es casi, va a ir mediante una curva. Va a haber una diferencia de variación de potencia cuando está del punto A al punto B. ¿Y eso qué significa? Porque acá hay una pila, hay un circuito. Por eso hay una diferencia de potencia en este punto. Ahora, del punto B a C, si nos damos cuenta, no hay ningún dispositivo, no hay ninguna pila, no hay nada, entonces por eso es constante acá. Ahora, del punto C a D va a haber una diferencia de potencia, va a variar, va a bajar, porque acá hay una resistencia, ¿no? Por eso está bajando este punto. ¿No? ¿No? Dice. Está bajando este punto, ¿no? Acá estábamos nosotros, perdón. La diferencia de potencia es esto, ¿no? Mira acá. Empezamos de nuevo, de repente se van a confundir. La gráfica va a ser acá. Si yo estoy del punto A al punto B, a este punto nomás. Entonces vamos a hacer la fuente. Va a haber una diferencia de potencia en esta acá. Ahí está la fuente, una variación. Obviamente que la variación está subiendo, ¿no? En ese punto. Ahora, cuando ingresa a este punto, hay una pequeña resistencia, que es R minúsculo de acá. Entonces, como hay una diferencia de potencia, va a haber una resistencia de corriente. Como hay una resistencia de corriente, significa que va a haber una variación de potencia. Entonces, la fuente va a disminuir cuando pasa justamente por acá la corriente. ¿Cierto? Acá. De C a dice, de C acá.
Está bien. Ajá. Baja de B. A ver, ¿dónde está ese circuito? No, está bien, está bien. Baja, baja, jóvenes, acá es constante de D a C. D, no está mal el gráfico acá. A ver, de A a B, allá, A a B, la fuente, me está diciendo, ¿no? A B, la fuente. De C, CD hay un circuito, ¿no? No hay un circuito de C a D, dice. No, está mal acá. Debe ser acá. eh, a ver, mira, les explico, ya, les explico acá, mira. La gráfica va a ser de esta forma, ¿no? La diferencia de potencia cuando ingresa, va a haber una variación de potencia acá. Esto debía ser acá, debía ser de C a D, dice, pero no, no, está mal acá. De C a D, de C a D. Entonces, mira, la explicación sería que de repente, la notación está mal acá, solamente los puntos, pero la gráfica bien, mira. Acá va a haber una diferencia de potencia y va a bajar porque hay una resistencia de corriente acá. ¿Por qué? Porque no es lineal, ¿no? Va a ser, mira, es algo en zigzag, no se forma. Entonces va a pasar por este punto, entonces no va a haber variación de potencia, va a ser constante, hasta que llegue en este punto. Va a llegar a este punto de, ¿qué ves? De C a D, C a D, entonces justamente va a haber una diferencia de potencia. O sea, va a variar el potencial. Esto va a ser su gráfica de esto, pero hay que corregirlo. Sería, digamos, de este punto, acá le pondríamos el punto, digamos, acá sería N, digamos, ¿no? N, digamos, acá. Entonces acá sería del punto a B. Pero dice justamente cuando esté en este punto, sería de de N a D, ¿no? A B, perdón. Porque va a haber una variación, mira, porque hay una resistencia, ¿no? Y está bajando, ¿no? Y así. Acá no hay nada, por eso se mantiene lineal la diferencia de potencia. Y cuando entra esta resistencia, obviamente que va a bajar también su fuente. Eso significa. Mira, hasta acá preguntas no hay, ¿no? ¿Cierto? Ya listo acá. Vamos a ver acá, hemos visto la clase anterior, pero vamos a ver acá la agrupación como modo de repaso, ¿no? Miren, en este caso, jóvenes, vamos a tener circuitos que están asociados en forma paralela y en forma serie, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, dice resistencias en serie y en paralelo acá. Acá podemos apreciar, si decimos que dos resistencias R1 y R2, faltaría un R3, se encuentra conectado en serie con una fuente cuando son instalados, como se muestra en la figura 7.A. Esto va a ser 7.A, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a estar en serie, ¿qué significa? Una resistencia va a estar consecutiva a otra resistencia. Y esta resistencia va a estar consecutiva a otra resistencia. Y eso lo podemos ver los dos jóvenes, de repente, circuito en serie en los juegos de luces, que no hay juegos de luz que forma lineal, hay foquitos consecutivos, ¿no? Entonces lo podemos ver. Y obviamente hay un enchufe, y ese enchufe es una diferencia de potencia. Cuando tú lo enchufas al toma corriente, entonces justamente se va a prender, ¿no? En este caso, analizamos que, en este caso, jóvenes, la intensidad de corriente en cada punto va a ser el mismo, porque justamente va a fluir por acá la corriente. Siempre hemos dicho que va a ir de acá la corriente. Viene por este lado, sube también la corriente en este sentido, ¿no? Y va a ir de este lado también. Y también va a bajar, ¿no? Entonces, y lo mismo va a reencontrar otra vez. Eso va a ser el camino de la intensidad de corriente. Pero en este caso, la intensidad de corriente, cada uno son iguales. ¿Qué significa, profe? Hemos hablado ya, que esto va a ser la misma intensidad, y lo ponemos acá. Esto también tiene la misma intensidad, y acá tiene la misma intensidad, y. Pero va a haber, mira, como tiene la misma intensidad, pero va a tener diferencias de potencia, ¿no? La diferencia de potencia en uno es una resistencia, la diferencia de potencia en dos y la diferencia de potencia en tres. Para calcular el total, entonces, ¿qué tienes que sumar el potencial? ¿Qué significa acá? Ah, ya, entonces lo sumamos, ¿no? Ahí está. La diferencia de potencia, ¿qué es? A resistencia 1 por la intensidad 1, resistencia 2 por la intensidad 2, resistencia 3 por la intensidad. Como se trata de que las intensidades son iguales, entonces simplemente se van las intensidades, entonces la resistencia equivalente va a ser la suma, ¿no? Directa, ¿no? R1 más R2 más R.
Si tenemos n, digamos, n circuitos que están en serie, n resistencias, pues simplemente se suma un R1, R2, y ahí está la suma. Ahora vamos a ver, podemos ver en este caso, de repente hay esto, los electrónicos un poquito se trabajan con estas fuentes, ¿no? Vamos a ver que, de repente, eso no se puede hacer en laboratorio, ¿no? Tener ese tipo de este prototipo para ver si están en serie en paralelo. Por ejemplo, esto creo que están en serie. Mira, acá podemos, lo vamos a borrar esta parte para que podamos ver. Mira, si nosotros nos damos cuenta, esto, a ver, ¿cómo se explicó? Estos son en serie que están así. Y así también que están conectados. Entonces, la resistencia 1 le está poniendo este sentido. Pero es una misma corriente. O sea, perdón, estos son iguales, ¿ah? Estos son iguales. O sea, estos son iguales. O sea, el diferencia de potencia en este punto son iguales, pictos. O sea, la diferencia de potencia 1, 1 es esto. La diferencia de potencia 2, 2, 2, 2, 2 sería. La diferencia de potencia, así significa. Entonces, la diferencia de potencia en 1 es igual a 1, dice, ¿no? Está. Pero en este caso, ya es otro circuito acá, ¿no? Otro circuito, mira acá. La resistencia es esta forma que va a estar y la resistencia va a ser esta forma. Entonces, si nosotros analizamos acá, solamente acá, mire, estos son iguales, pero en cada uno son diferentes, porque la diferencia de potencia en uno es diferencia de potencia en dos, cada uno son diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que está en forma en serie, ¿no? Acá lo puedes ver, mira, ahí está, lo está analizando. La resistencia 1 es otro circuito, la resistencia 2, la resistencia. Bueno, acá vamos a ver lo que es la resistencia justamente que está en paralelo, ¿no? Cuando es en paralelo, justamente la diferencia de potencia, jóvenes, es el mismo en cada circuito, ¿no? ¿Por qué, profesor, va a ser lo mismo, no? Porque justamente, porque es en forma paralela, así, la corriente, digamos, si esto es más, acá viene la corriente positiva y esto sería la corriente negativa. Y al circuito está entrando, ¿no? Positivo, acá también, si tú quisieras, y acá le pones negativo, ¿no? Acá positivo, profito, y acá también le pones en forma negativa. Acá lo mismo positivo también, y acá le pones de forma negativa. Un ejemplo lo podemos ver mediante bombillas incandescentes, ¿no? Hace poquito que nosotros encontramos aún son un sol 50, ¿no? ¿Cómo se calcula, no? Entonces, en este caso, la diferencia de potencia son iguales. Las intensidades tienen que sumarse. ¿Qué significa acá? La intensidad 1, entonces este señor va a tener una intensidad 1. Ya, este señor va a tener otra intensidad 2. Este también va a tener otra intensidad, intensidad 3, ¿no? Va a tener tres diferencias de potencia, tres intensidades. ¿Cómo calculamos la intensidad total que está fluyendo? Porque justamente si la corriente viene por acá, jóvenes, vamos a ver acá, viene por acá, está yendo por acá, ¿sí o no? Y sube acá, y hay una corriente que se va a desviar acá, y otra corriente que está yéndose, ¿sí o no? Acá arriba. Ajá. Y otra corriente se va a desviar por este lado, y otra corriente que está yendo a este lado. Y se va a dar la vuelta. Así como se han deslozado la corriente al momento de acá, también se va a unir la corriente 1, digamos, esta es la resistencia 3, la resistencia 10, la intensidad 1 se está deslozando en la intensidad 2 y al final se está deslozando en la intensidad 3, pero cuando va a llegar acá, igual va a tener que sumarse. Entonces la corriente que sale, que sale es lo mismo que la corriente que entra. No va a variar, ¿no? No va a variar. Entonces, esto es la resistencia equivalente. Ahora, lo que vamos a hacer acá es justamente, jóvenes acá, es encontrar la resistencia equivalente. ¿Qué va a hacer acá? Las intensidades tienes que sumar, la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. ¿Y qué es la intensidad? Variación de potencial por la diferencia, por la resistencia. Variación de potencial, la resistencia 2. Variación de potencial, resistencia 3. ¿Quiénes se van? Diferencial de potencia, ¿no? Factorizamos, porque son iguales, ¿no? Acá también, entonces, ¿qué es esto? Acá la diferencia de potencia, se van las intensidades, acá, entonces simplemente vas a tener, se va, ¿no? La diferencia de potencia. Esto también tiene una diferencia de potencia, que es la diferencia de potencia por la resistencia equivalente. Entonces, cuando va a estar en paralelo, perdón, en paralelo, ¿no? Justamente va a ser la suma inversa. La suma inversa de cada uno.
¿no? Y acá tenemos un ejemplo que se ve claramente, un foquito, tres foquitos que es un circuito, está en forma paralela. Si tenemos n circuitos también, ¿no? Ah, mira, cuando está en forma paralela, ¿qué hemos dicho acá? La diferencia de potencia en cada uno son iguales, dice acá, ¿no? Ah, ya, mira, la diferencia de potencia, o sea, significa que este cable, a ver, mira, la diferencia de potencia es lo mismo en cada uno. Ah, ya, mira, lo ha puesto en el mismo orden y está en forma paralela, ¿no? Ahí está. Acá lo ha puesto, lo ha unido esto con esto y le está jalando una positiva. Acá también igualito, uno negativo, ¿no? Y tenemos un circuito que está en paralelo. Hasta acá preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Seguimos, entonces. Ahora vamos a ver, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Parece que no me están escuchando. ¿Me escuchan, no? Sí, le Sí, Ya, gracias. En este caso vamos a ver tipo de circuitos, como la solución de circuitos, ¿no? Dice acá, a veces los elementos pasivos no están conectados en serie o paralelo. O sea, un circuito no sabemos cómo está, si está en paralelo o en serie. Entonces podemos resolver de esta forma, ¿sí? Resulta más complicado la resolución del circuito. Las otras dos formas estudiadas de conectar elementos son de conexión estrella y conexión triángulo. Esta es la conexión estrella, lo llaman, y esta es la conexión triángulo. Asimismo se muestra en la figura acá. Mira acá, a ver, atiéndame. Yo puedo conectar, mira, dos circuitos, digamos acá dice, este circuito, jóvenes, está de esta forma, ¿no? Mira, si yo si está de estrella, quiero combinar triángulo, tengo que hacer de esta forma. Entonces, es lo que tengo que hacer acá, trazar, son rectos acá, con un triángulo. Este triángulo pasa por acá, y esto por acá, y esto. Si yo puedo observar su opuesto de este señor, ¿qué sería acá? La resistencia de B, por eso le he puesto acá la B. Esto es resistencia 1, la resistencia del A. Y esta es la resistencia del 3 que se pone acá, sería la resistencia 3. Entonces yo le he puesto cada uno. Entonces va a tener una relación entre estos dos, ¿no? Entonces dice conexión en estrella y conexión en triángulo. Entonces va a haber métodos, ¿no? Para poder resolver acá, dependiendo, ¿no? ¿Cuál te conviene? Por ejemplo, mira, acá hay para no cansarles mucho, acá hay un preámbulo, dice acá, mira, acá dice. Si la transformación que queremos hacer es de triángulo a esfera, o sea, tú quieres llegar de triángulo a esfera, o sea, quieres ir en este sentido, ¿no? En este sentido quieres ir. Así. De triángulo a estrella. ¿Qué es lo que tienes que hacer, profita, acá? Lo que tú tienes que hacer es esto, ¿no? Dices, ya, dice acá. Dice, o sea, las resistencias son esto, resistencia de A, resistencia de B y la resistencia en C. Tú que lo vas a cometer la resistencia en 1, la resistencia en 2 y la resistencia en 3. ¿Qué hace? Dice acá. Ya dice acá, mira, acá está la clave, dice acá. Si la transformación que queremos hacer es la de triángulo a estrella, conocer los valores, sí, conocemos los valores de RA, resistencia de B, resistencia C. Y deseamos calcular los valores de R1, R2 y R3 de la estrella, equivalente a partir de la ecuación. Entonces, acá dice acá, ¿qué se hace? Dice el producto de las resistencias conectadas al ¿quién? Al nudo 1. Ya. Yo quiero, digamos, acá, al nudo 1, ¿no? Al nudo 1. Yo quiero, acá mira, voy a borrar esto ya. Mira, lo voy a borrar. Si yo quiero el nudo 1, entonces voy a encontrar la resistencia 1. O sea, significa acá, mira, si yo quiero, dice acá, el nudo 1, dice la resistencia 1, ¿no? ¿Es igual a cuánto? ¿Qué me dice acá, profito? Mira, tenemos que leer bien, bien. Dice acá,
Deseamos calcular la resistencia R1, dice, de esta estrella equivalente a partir de la siguiente ecuación. Dice acá el producto de las resistencias conectadas al nudo. ¿Cuáles están conectados al nudo? El producto dice acá, ¿cuáles están conectados a este nudo? Por ejemplo, yo quiero la resistencia 1, allá. Y la resistencia 1 está conectado la resistencia C y la resistencia B. Entonces, A es igual, profito, yo puedo decir acá, es igual a la resistencia, ¿quién? A ver, a la resistencia de quién, jóvenes. El nudo de C por la resistencia, ¿quién? ¿En quién, jóvenes? En B. ¿Sí? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién dice acá? Sobre la suma de toda la resistencia. ¿Qué sería acá? Ah, ya sería, digamos acá, resistencia en A más la resistencia en B más la resistencia en C. ¿Sí o no? Así va a ser acá. Mira acá, mira. Ese es el esquema, ¿sí o no? Si yo quisiera calcular, digamos, la resistencia 2, a ver, ayúdenme. ¿Quién me dice? A ver, voy a llamar a la lista. Resistencia 2. ¿Qué hago acá? Entonces voy a trabajar con el nodo 2. En el nodo 2 está la resistencia de C. Entonces yo digo acá, la resistencia de C, profito. La resistencia de C. ¿Por la resistencia de quién? De A. De A. Muy bien. Gracias, señorita. Resistencia de A, ¿no? ¿Entre quién? Simplemente la suma de la resistencia. Entonces sería acá, entre la suma de la resistencia. ¿Qué sería acá? La resistencia le pongo acá. A ver, acá sí, ¿ya? Resistencia en A, ¿sí o no? ¿Más quién? Más Resistencia en B. resistencia en B, ¿sí o no? Y finalmente la resistencia en C, ¿sí o no? Si yo quisiera calcular la resistencia número 3, chicos, ¿cómo sería? Dícteme. Resistencia de A por resistencia de B. Me ubico el número 3, es resistencia de A, resistencia de B. Entonces simplemente resistencia de A, así de fácil, ¿no? Por la resistencia de B. ¿Sobre quién? Sobre la suma de la resistencia, ¿no? Resistencia en A, más me demoro escribiendo, más la resistencia. ¿Quién, chicos? Ayúdenme. B. Resistencia de B más resistencia de C. Muy bien, más la resistencia de C. De esa manera se va a calcular cuando tú quieres llegar a estrella, ¿cierto? A C. O sea, quieres llegar, digamos, estás de triángulo a estrella, ¿no? Así quieres llegar. O sea, así va a ser. Vas a tener la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia. ¿Qué pasaría, jóvenes, si fuese, si ya lo tienen ustedes acá? Todo lo que está acá ya está en acá, no se preocupen, ¿no? Entonces, acá sí, entonces lo borramos esto. ¿Qué pasaría si tú quieres llegar de estrella a triángulo, ¿no? Lo contrario, ¿no? Vamos acá. Ah, dice acá. Ahora mires, si la transformación que queremos hacer es de estrella a triángulo, conocemos los valores de R1, R2 y R3 y queremos calcular los valores de RA, RB y RC del triángulo equivalente a partir de las ecuaciones. Pero para no hacer tanto este sistema, acá lo está como un resumen, ¿me dice? Dice la suma, dice resistencia de 1, ¿quieres? La suma de todos los productos, la suma de todos los productos de las resistencias de las estrellas tomados por pares. ¿Cómo sería por pares, profito? Por pares. Ya. ¿Entre quién? La resistencia de la estrella conectado al nudo R1, RI. Tú quieres calcular RI, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir? Tú quieres calcular de estrella a quién? Acá. De estrella a, de triángulo a estrella, ¿no? Quieres de triángulo a estrella. No. Acá, no, de estrella a triángulo. De estrella a triángulo. Si es que conoces los valores de R1, R2 y R3. ¿Qué sería acá? Ya, profito, dime, ¿cómo se hace? ¿Qué me trata de decir acá? Yo puedo calcular
la resistencia, ¿qué me dice acá? La resistencia en esto, ¿no? Quiero calcular esto. Yo conozco esto, dice acá, pero quiero calcular eso. ¿Qué sería acá? Dígame. No, quiero calcular de este valor. Esto conozco, ¿verdad? Pero esto quiero, la resistencia de A, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá, chicos? ¿Cómo lo interpretan? Conocemos a esto. A ver, vamos por acá, para no marearnos. ¿Estamos bien? Ya, dice, ahí vamos a ver, dice, mira, mejor acá lo ponemos para que, ya está, ¿no? Mira acá. Yo quiero calcular profito, dice, quiero calcular, mira, mediante, dice, de estrella a triángulo, dice acá, dice, pero sí conocemos la resistencia R1, R2 y R3, ¿sí o no? Conocemos este valor. Entonces, ¿qué sería acá? Ah, entonces simplemente dice la suma de los productos, la suma de los productos de las resistencias, dice, de las resistencias, ¿quién? Las resistencias tomadas de par en par. Entonces, ¿qué significa acá? Ah, entonces fácil, profito. Yo quiero la resistencia, ¿quién? La resistencia en A. Digo, la resistencia, profito en A. Acá lo tengo. Mira, acá está. La resistencia en A. Dice la suma de los productos de pares. Puede ser, mira, R1 y R2. Acá tengo. ¿Qué más? R2 y R3. Ahí está. ¿Quién falta? R1 y R3 lo mismo. Sobre la resistencia del 1, ¿no? Solamente dice, sobre la resistencia de la estrella de conectada al número, al nodo 1. El nodo 1 está conectado a la resistencia 1. Por eso simplemente es eso. Si yo quiero calcular la resistencia en B, pues este valorcito, ¿qué sería acá? Lo mismo, ¿no? Resistencia R1 por R2 más resistencia R2 por R3 más resistencia R3 por R1 sobre conectada al nodo. El nodo que está conectado va a ser simplemente al nodo 2, va a ser la resistencia 2. ¿No? Y si yo quisiera calcular, pues ahora acá la resistencia de C, simplemente es lo mismo acá, en la parte del numerador, solamente cambiaría el denominador entre la resistencia del nodo 3. La resistencia del nodo 3 simplemente la resistencia 3. De esta forma se calcula también la resistencia en C. No vas a tener problemas, ¿no? Así. Ahora vamos a hablar la ley del Kirchhoff. Nos ayuda bastante a resolver circuitos la ley del Kirchhoff. ¿Y qué nos dice la ley del Kirchhoff? Dice acá. Dice, con una o más fuentes unidas mediante conductores ideales, uno o más resistencia eléctrica, se forma un circuito eléctrico. La solución del circuito eléctrico implica determinar todas las corrientes que circulan, los voltajes en cada uno de los elementos eléctricos conectados y las potencias eléctricas suministradas y consumidas. Para simplificar la lectura del circuito se define algunos conceptos como ramas eléctricas y nudos eléctricos y mallas eléctricas, nada más. ¿Qué es una rama eléctrica, no? Rama eléctrica. Es cualquier segmento de circuito que contiene una fuente. ¿Qué tiene? Una fuente, resistencia eléctrica y, ajá, y es que recorre un circuito. Esto va a ser una malla, solamente va a estar una línea recta. Nada. Entonces la rama eléctrica tiene en cada de sus extremos un nudo eléctrico. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Va a haber una diferencia de potencia y va a haber solamente una resistencia. ¿Qué es un nudo? Nudo es todo punto de unión de, de tres o más ramas eléctricas y las cuales influyen distintas corrientes, ¿no? Por ejemplo, mira acá, eso vamos a trabajar cuando ya están en forma paralela, ¿sí? La forma paralela. Y una malla va a ser un solo circuito. Una malla, lo podemos ver, es una malla, ¿no? Es una malla. Es una malla. Por ejemplo, uno, dos, tres mallas, pero solamente una diferente potencia. Esto para mí es una malla, ¿no? Una malla. Ahí está. Pero es para mí una malla simple, una sola, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros lo conectamos, ¿no? Lo hacemos crecer por acá, ¿no? ¿Qué pasaría si lo ponemos un circuito? ¿Qué será, no? Ya, entonces ya no es una malla, va a ser con suma de mallas, pues se puede trabajar de esa forma.
Acá puede depender de una diferencia de potencia, depende de una resistencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, ujú. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Malla, ¿no? Bueno, acá. Bueno, en cualquier unión, dicen la malla eléctrica, ¿no? En cualquier unión de ramas eléctricas formadas por una trayectoria cerrada, las ecuaciones básicas para resolver un circuito eléctrico se derivan de la aplicación de la ley de Kirchhoff, las cuales a su vez se infieren de la validez de la conservación de energía y la conservación de carga eléctrica. Se conocen como la ley de mallas y de los nodos, respectivamente. Entonces acá, cuando ya son dos, tres circuitos, la ley de malla hay que aplicar, ¿no? Vamos a ver la primera ley del Kirchhoff. ¿Qué es la primera ley de Kirchhoff? Establece que la suma algebraica de corrientes en un nodo, ¿qué es un nodo? Es un nodo, jóvenes, eléctrico que debe ser siempre igual a cero. En este punto va a ser cero. ¿Qué significa? Esta corriente que está entrando acá se va a despedir, se va a partir, hay dos cables. Es como decir, la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2. Aplicando la ley de Kirchhoff, ¿qué sería? Sumatoria que están ingresando 1 en el nodo. Después de nodo, ¿cuánto sale? 2. ¿Qué significa acá? Intensidad 1 más la intensidad 2. ¿Qué significa? Segunda ley del Kirchhoff. Esto es suma de mallas acá. Para calcular la segunda ley del Kirchhoff, justamente vamos a sumar voltajes, nada más. Voltajes. Hay un momentito, jóvenes, un momentito, den un minutito, por favor. Ya, seguimos. Mira, la suma ¿en qué consiste la segunda ley del Kirchhoff, jóvenes? Se llama o llamada ley de mallas. En acá justamente va a haber varios, de repente, míreme, solamente vamos a hacer una sola malla, nada más. ¿Qué dice acá la suma? ¿Cómo se calcula? A ver, la suma algebraica de la diferencia de potencia a través de cada uno de los elementos de un circuito que forma un circuito cerrado es nulo acá. Entonces, la sumatoria de todas las diferencias de potencia dice que es igual a cero, ¿no? Bueno, para aplicar la segunda ley de Kirchhoff se usa la regla de la diferencia de potencia tomado en la sección anterior, ¿no? ¿Qué significa? O sea, vamos a ver la intensidad de corriente. Primeramente, vamos a ver la corriente por dónde, mira acá. En este caso, para ver el voltaje, la diferencia de potencia, casi tú lo copiaría. Esta casita. A ver, no quiere copiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Acá sí te lo ponemos, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver primeramente, jóvenes, cuál es la fuente mayor. Por ejemplo, este ya hemos dicho que es más menos, ¿no? Lo ponemos acá, este es de más. La fuente va a ser esto más y esto menos. Dame un minutito, una llamada tengo urgente. ¿Qué ha pasado? Ya terminamos esto, ya urgente, rápido. Mira acá, la corriente está fluyendo en este sentido, mira. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, vamos a ver, esta es la fuente de 30 voltios, esta es la fuente de 20 voltios, esta es la fuente de 9 voltios, solamente, y esta es la fuente de 12 voltios. Tenemos que ver cuál es el mayor, el 20, el 12, el 9 y el 12 también de nuevo se está repitiendo, ¿no? 12, 9, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta, el voltaje mayor va a ser esto. ¿Qué significa? Que la corriente va a ir en este sentido, ¿no? La corriente está circulando, profesor, en este sentido. ¿Sí está? La corriente está yendo en este sentido. Ay, no sé, un ratito.
Disculpas, ya, continuamos, van a disculpar. Bueno, estamos en acá, ¿no? ¿Me escucha? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Quiero que ¿me escucha? Por favor, ¿me escucha? Sí, Ya, muy ingeniero. bien. Entonces, me estaba diciendo acá, acá lo hemos copiado, ¿no? Esta es la ecuación, mira, ¿dónde sale? Dice acá, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, tengo que ver primeramente la fuente mayor, hemos quedado, ¿no? Buscamos la fuente mayor que es 30 voltios, 12 voltios, 9 voltios. En este caso es 12 voltios, de nuevo está repitiéndose. El único mayor, el mayor de todos va a ser el de 30 voltios. Como es 30 voltios, la corriente que circula va a ser en este sentido, ¿no? La corriente que va a circular va a ir, ahí está, en este sentido, ¿no? ¿No? Ahí está, ya está, ¿no? Corriente. Pero si nosotros nos damos cuenta, va a haber cuántas fuentes, mira, va a haber una fuente, dos fuentes, tres, cuatro fuentes. Como va a haber cuatro fuentes, entonces va a haber cuatro diferencias de intensidad de corriente, mira. Va a haber una intensidad de corriente, pero la intensidad general estoy hablando yo. La intensidad general va en este sentido. Estas intensidades pueden irse de repente en sentido contrario, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque mira, de más a menos siempre, de más a menos tiene que salir la corriente en esta diferencia de potencia. Acá también acá, ¿no? Está ganando, dice, de menos a más, ¿no? Está en este sentido acá. Lo mismo en este caso. Ya. Pero en este caso el mayor es esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice diferencia de potencias, acá dice por títulos, dice por condición, dice, ¿qué va a cumplir? La diferencia de potencias que es igual a cero, me está diciendo, ¿no? Eso también tengo que ver, ¿no? Esa ecuación vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Ahora, vamos a analizar primeramente de esta fuente. Entonces, la fuente número uno, la resistencia de acá. Está empezando de acá, mira. ¿Por qué le está poniendo negativo, no? Negativo acá, porque justamente la corriente principal está yendo en sentido contrario. Mira, acá está. Ahí está. La corriente principal es como decir, jóvenes, la corriente principal, así más o menos, lo pueden ver, está en el sentido así. Esta es la corriente principal, ¿no? La corriente principal. Ahí lo voy a borrar todo esto para que de repente no se puede visualizar bien. Entonces, la corriente principal va a ir en este sentido, ¿no? Tipo, así lo ponemos, ¿no? Así va a ir, se va a dar un vuelta, así. Entonces va a ir en forma, creo que antihorario, ¿no? Entonces, esto también esto para mí, profesor, es la corriente principal. Lo demás no me interesa. De acuerdo a eso se va a tener que analizar los signos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me diga acá? Entonces, estamos empezando de la resistencia 1, pero si yo observo acá, justamente la intensidad de corriente, mira acá. ¿Por qué pues ahora acá, mira? Este es menos y esto debe ser más, ¿no? Porque está con esto. Entonces, la intensidad de corriente, estamos empezando en negativo acá. ¿Ya? Listo ya. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la resistencia por la intensidad de corriente, es la diferencia de potencia. Más, ¿qué más tenemos acá? ¿Dónde está? Más la fuente uno me dice acá. A ver, ¿cómo no estamos mal? Está yendo, ¿en qué sentido? A ver, la fuente uno, la fuente uno. Ah, estoy mal. A ver, a ver. Mm, ya, mire, mire, acá lo explico ya. De nuevo, ya, la fuente, vamos en este sentido, ¿no? La fuente, la resistencia, que es la resistencia por la intensidad de corriente acá. Va a ir, mira, creo que primero vamos a analizar de acá, dice acá, está analizando de acá. Entonces, la intensidad de corriente va a ser de acá, dice negativo, ¿no? Solamente en este casito, dice. Resistencia 1 por la intensidad de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, acá? Porque la fuente es mayor, mira acá, es mayor, ¿no? Es mayor, dice acá. Por eso es negativo, ¿no? Porque es mayor esto. Más, ¿no? De más menos. A ver, esto va a ser negativo o positivo. A ver, si esto es más menos, esto va a ser menos y esto va a ser más. Vamos a ver acá. Este es más, ¿sí o no? Y esto va a ser menos. Le ponemos los signos para analizar, ¿no?
si esto va a ser, a ver, esto va a ser más y esto menos, ¿no? Allá. Entonces seguimos, ¿no? Mira, ahora acá analizamos acá, esto sería menos y acá sería más. Allá, entonces, seguimos acá. Entonces, mira, a ver, está al revés, creo. Mm, intensidad de corriente. Ya, ya, mira, si no lo podemos ver así, mira, de esta forma también se puede escribir para que se eviten de los signos, ¿no? Digamos acá, sumatoria de voltajes, a ver, sumatoria de voltajes es igual de fuentes, ¿no? De fuentes, en este caso la fuente positiva, acá la fuente, acá dice que es fuente más, más sale acá. El más es 4, 2 es negativo, dice acá. Ah, ya, entonces tenemos que ir a las fuentes, a ver, creo que sentido, a lo contrario está girando, ¿no? Sumamos, mira, a ver, las fuentes. A ver, mira acá, si acá tengo 12, 12 más 12, 24. 24, creo que sí, está mal, ¿no? 24 más 9 son 33. Ah, de razón, pe. A ver, mira, ahora sí tiene sentido, jóvenes. Mira acá. La corriente que va a ser acá, creo que va a ir la intensidad de corriente va a ser en este sentido. ¿Cómo sería? A ver, mira, es analizando. ¿Por qué? Mira, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo está sumando las corrientes, mira. Solamente esta corriente es de 30 voltios, pero si nosotros, mira, sale negativo, sale negativo, sale... Ah, no, estamos mal, ¿no? Sale negativo. O si no, también, mira, a ver, si sale negativo, a resistencia 1, voltaje 1, resistencia 2, resistencia 4. La corriente, ¿no? Está en el sentido, dice acá. Fuente 3, negativo. Ya, mira, vamos a hacer el análisis, jóvenes, acá con el caso de que la corriente esté circulando en este sentido, en forma antihorario, ¿no? O sea, así está circulando, antihorario, ¿no? Esta es la intensidad de corriente principal, me está diciendo. Pero si estamos cerrados, no hay ningún problema, solamente vamos a tener que cambiar el signo, ¿no? Entonces, mira acá, ya nos está diciendo acá, de repente te da una condición, no te dice nada por acá. Ya, acá está, ¿no? Mira acá, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, en este caso, la diferencia de potencia, esto siempre va a ser negativo, mira. La diferencia de potencia va a ser negativo, mira. Vamos a ver acá, ¿ya? Mira acá. Dice acá, en este caso la corriente va a ir en este sentido, mira. Ya dice que es mayor. ¿Por qué se está sumando nada más las corrientes? Ya, entonces, ¿qué dice acá? La resistencia en 1, ahí está, voltaje 1. Acá, de menos a más está saliendo, por eso la fuente en 1 es positivo. Pasa la resistencia acá 2, la resistencia 4. Entonces, está yendo de menos a más también. Mira, acá es menos y esto es más. Entonces, por eso negativo, ¿no? Entonces, por este caso va a ser menos, está saliendo, ¿no? Menos. Entonces, por eso negativo la resistencia en 4. Más la fuente. Mira, es menos a más, entonces está saliendo más. Por eso es positivo la fuente en 4. Sigue acá. Esto, mira, más en menos. Menos es la fuente en 3, ¿no? Por eso, mira, más, menos. Si tú te das cuenta, puedes poner los signos, ¿no? Que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y obviamente aquí esto es más y este es menos. Y este es más y este es menos. Entonces, por ese caso, la corriente acá va a ser negativa, porque está en negativa, en forma negativa. Acá.
más, más, acá, ¿qué sería acá? Porque este es menos, obviamente está menos, y este es escrito a ser más. Por eso la resistencia en 3 es positiva, ¿no? Ahí está. Sigue acá, mira acá. Este es más y este es menos, ¿no? Y por ese caso, como está saliendo en forma, sale más, menos, está saliendo y por eso la fuente es negativa. Y la resistencia, obviamente, que si es negativo o negativo, esto va a ser positivo, ¿no? Obviamente, positivo. Y va a ser la resistencia, ¿no? Entonces, ¿se ha entendido esta parte? O si no, de nuevo, por favor, lo hacemos en ejercicios. Solamente estamos viendo, ¿no? El sentido de esa fuente. Otra Ya, vez. mira, sí, sí, yo le sé, María, van a disculpar. Solamente estamos viendo el sentido de la corriente, nada más. Ya, mira, lo podemos poner, no hay problema si lo ponemos de esta forma, horario, antihorario, ¿no? Si de repente va a ir esa corriente o va a ir de este caso, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer cuando hay, digamos, está mala corriente y te sale el signo, la intensidad de corriente es negativo, entonces simplemente se positiviza nomás. Entonces, nunca la intensidad puede salir de negativo, creo. Entonces, y cuando sale negativo, entonces solamente, digamos, sale, en este caso, la corriente sale negativo, digamos, -5, entonces está mal. Entonces debe ser, no debe ser de esta forma, sino la orientación debe ser de esta forma. Entonces, lo que está haciendo acá, estamos viendo simplemente ver la intensidad de corriente que está yendo en este sentido, ahí está, en este sentido. Entonces, primeramente las fuentes, vamos a ver, la fuente, mira, la fuente es más menos, este es más menos, este es más menos, siempre es menos pequeñito acá esta forma. Acá viene acá, es más menos. Entonces está empezando de acá. Entonces dice acá, mira, si nos damos esta fuente, este es menos, mira, esta corriente viene acá, entonces negativo también. Y esto, ya supongo que esto debe ser positivo, ¿no? Tiene que haber una diferencia de potencia, ¿no? Ahí está. Y por eso, como la corriente está yendo en ese sentido, entonces dice que resistencia, qué es sumatoria de, qué es voltaje? El voltaje es igual la resistencia por la intensidad. Entonces, aquí, como está en serie, entonces simplemente tiene una intensidad. Intensidad en 1 por la resistencia, acá está. ¿Por qué negativo, profesor? Porque está saliendo, mira, negativo, negativo acá. Entonces, porque la corriente está fluyendo en este sentido, mira, si tú te das cuenta, la corriente está fluyendo en este sentido, así. Así está, está corriendo la corriente, ¿no? Ya. Entonces, si nosotros analizamos acá, este es menos, ¿no? Estás, mira, viene en ese sentido, entra más, menos, por eso la intensidad, la resistencia 1, la intensidad es negativa. Pero acá, mira, la corriente, ¿qué? Menos a más. Ah, profesor, sale más. Como es más, la fuente 1 es positiva. Bajamos por acá, y sigue bajando la corriente por este lado, baja también la corriente acá, ¿sí o no? Baja la corriente. Nos topetamos con esto, ¿no? 7 es menos, obviamente esto debe ser más, ¿no? Ahí está, más, ¿no? Mira, la corriente baja, entonces de más a menos es negativo, por eso la resistencia 4 es negativo, ¿no? Por la intensidad. La resistencia no tiene signo, sino simplemente la intensidad de corriente. Mira acá, ¿cómo entra la corriente? De menos a más. Como es más, está saliendo, es positivo. Entonces, la fuente número 4 es positivo, por ese caso. ¿Ya? Sigue por acá. Mira acá, esta fuente 3 de acá. Más a menos, está saliendo en negativo. Por eso la fuente es negativo en este caso. Si este caso lo pones acá, obviamente que la fuente, acá, este resistencia es negativo y acá es positivo. Entonces, ¿qué significa acá? En este casito, sería por eso es, mira, la corriente va también en este sentido, mira, si se dan cuenta va en ese sentido. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Por eso, mire, están dentro de menos y salen más, por eso es positivo la resistencia 3 por la intensidad de corriente. Estamos en este punto. Mira, entra de menos, de más a menos, por eso la fuente, la fuente 2 es negativa. ¿Ya? Y finalmente la resistencia, obviamente que, mira, acá está bien, ¿no? Esto debe ser menos a más. Ya. Acá la fuente 2, ¿por qué es negativo acá? Debe ser positivo, es negativo, positivo. Bueno, no creo que hay errores, ¿no?
Entonces debía ser negativo acá, ¿no? Un comentario creo que están dando estos jóvenes. Acá, mira, hay que corregir el signo nada más acá, mira. Si la corriente está saliendo acá de más, esta es la corriente de menos. Y esto es más, ¿no? Más, entonces acá debe ser más la corriente, ¿no? Lo corregimos acá, debe ser más. ¿No? Ahí está, ahora sí, ¿no? Ahora sí, me han entendido, por favor. Esta es la ley de, la primera ley, aplicando la segunda ley de esto, ¿no? De mallas, esto va a ser. Sumatoria de ley del Kirchhoff. ¿Se entiende, jóvenes? Con ejercicios vamos a Sí, vamos a ver, entender. estamos en la parte teórica primero, ¿no? Después, para la siguiente, para mañana, que nos toca el día viernes, miércoles va a ser ejercicio. Porque si no hacemos la parte teórica, también no vamos a poder resolver. Muy bien, seguimos. Proceso de cara de un capacitor y un condensador, me dice acá. Acá va a haber jóvenes, justamente, ya va a haber una combinación de un circuito de resistencias y un capacitor, dice acá. Consideramos el circuito eléctrico formado por una fuente, acá tenemos la fuente, E, por una resistencia y un condensador. Acá tenemos un condensador. Y un interruptor, y tenemos acá el interruptor, ¿no? Conectado como se muestra en la figura. Si nosotros vamos a ver, obviamente que acá lo analizamos, entonces, esta fuente, la corriente de intensidad va a ir en este sentido, ahí está, ¿no? Ahí está, lo tenemos acá, en este sentido. Más, menos, este es el condensador. Acá va a ser, ya, bueno, en este caso, si es que para que haya movimiento de carga, pues, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conectar este inductor, hacerlo, que se conecte, ¿no? Recién va a haber intensidad va a fluir carga eléctrica, acá la intensidad de corriente. Muy bien, ¿no? Entonces, para esos jóvenes nos aplicamos, hacemos una ecuación, ¿no? Decimos acá, cuando el interruptor S se encuentra abierto, la corriente a través del circuito es nulo. O sea, no va a haber corriente en este caso, ¿no? Y el capacitor se encuentra completamente descargado, o sea, su carga va a ser cero acá. Si en un instante t segundos se cierra, o sea, vamos a conectarlo acá, se cierra el interruptor S, comienza a fluir la corriente a través del circuito, como se muestra en la figura acá. Esta corriente no es constante, sino que depende del tiempo. Bueno, en particular la corriente instantánea en el circuito inmediato después del cerrado, el circuito dice acá. Vamos a trabajar, dice, con la relación. ¿Qué es la intensidad de corriente, profesor, acá? La intensidad de corriente, sabemos, la corriente inicial, dice que al inicio. ¿Qué sería acá? La fuente sobre la resistencia. Pero no tenemos simplemente una corriente, tenemos un condensador, dice acá. En ese instante, la diferencia de potencia entre los terminales de la batería de la misma, en los extremos del resistor, o sea, el resistor, conforme transcurre el tiempo, el capacitor comienza a cargarse y la diferencia de potencia entre sus bordes comienza a aumentar progresivamente, siendo el voltaje a su vez en cualquier tiempo. Va a haber una ecuación, tenemos que ver acá. Entonces, acá la ley de esto, ¿no? La ley de mallas. ¿Qué va a ser? Sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Primeramente, ¿qué vamos a hacer acá? Mira, vamos a achicar, acá está. Esta fuente no tenemos acá. Tú sabes que la intensidad de corriente inicial es la intensidad de corriente sobre la resistencia acá. ¿Qué más quieres? Ya, la diferencia de potencia es la carga sobre el condensador acá. Ahora, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver el circuito acá. ¿Ya? Tú sabes, esta es la intensidad corriente principal, ¿no? Como es un solo circuito, entonces solamente hay una intensidad de corriente, nada más. Esta es la intensidad de corriente, profesor. Entonces, en este sentido, mira, más menos, está diciendo más, es más, ¿no? ¿Qué estamos aplicando? Vamos a aplicar esta fórmula, jóvenes. Acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Esto vamos a aplicar.
Sumatoria de voltajes que es igual a 0. Eso vamos a aplicar acá. Ya, aplicamos acá. Mira. Sumatoria de voltaje es igual a 0. Entonces, ¿qué digo acá? Antes de aplicar eso, cuidadito por acá. Chispas, chispas. ¿Cómo hacemos? Para que quepe todo. Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos acá? Mira, sumatoria de voltajes es igual a 0. Fuente 1. Está saliendo la corriente por la fuente 1. Muy bien. Mira, en el capacitor la corriente entra más a menos, sale en negativo. Por eso en este caso, allá, estoy mal acá. Allá, mira acá. La intensidad de corriente va a ser, mira, acá va a ser más, acá va a ser más, acá va a ser menos, ¿no? Entonces, porque mira, los dos tienen que ser iguales. Pues la intensidad de corriente es negativa acá. Menos, ya, el condensador obviamente que más a menos por el signo negativo, que es igual a 0. Entonces, profito, resolviendo esta ecuación, ¿qué sería acá? La fuente es igual a la resistencia, pero no, sería más o menos así, mira. Esto sería así, ¿no? Resolviendo, pasamos al otro lado. Entonces, ¿qué hicimos acá? La fuente es igual, ¿dónde está la fuente? Allá, la fuente es igual a ¿cuánto? Allá, todo, ¿no? A la intensidad de corriente, pues acá. Pues vamos a tener este tipo de ecuaciones, ¿no? Sí, pero positivo, positivo, ¿sí o no? Ya si volamos afuera, ¿sí o no? Pero hay que desarrollar esto, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la intensidad de corriente? Vamos a tener todo en función de la carga. Allá, intensidad de corriente, profesor, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir? Allá, la intensidad de corriente, acá es justamente, ¿qué es? La diferencial, tú sabes, la intensidad de corriente, la diferencial de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Ahí está, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es acá? Entonces, ¿qué tengo? Una resistencia. Entonces, ¿qué, acá, ¿qué tengo acá? Mira, esta es la resistencia. ¿Qué es la intensidad de corriente? Tú sabes, coma, la intensidad de corriente es, acácito tú lo puedes poner coma, la intensidad de corriente es igual, aquí en jóvenes, diferencial de la carga con respecto a la diferencial del tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Eso sabemos nosotros. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está la diferencial. Sabemos que la intensidad de corriente es la diferencial de la carga con respecto al tiempo. Y estamos reemplazando acá, ¿no? Diferencial. Ahí está. Entonces, simplemente, jóvenes, si nosotros resolvemos acá, entonces a esto vamos a tener una ecuación lineal. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces dice, ¿dónde se considera la corriente en el circuito? ¿Qué es la corriente? Densidad de carga por la diferencia del tiempo. Debido a la corriente I, debe ser la misma en todas las partes del circuito, la corriente, porque es un solo circuito. La corriente a través del circuito R es igual a la razón del cambio de la carga. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, profesor, acá? Resolver esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo voy a resolver esa ecuación diferencial? Para el momento de resolver la ecuación diferencial, ¿qué digo acá? Entonces, voy a tener una diferencial de la carga con respecto al tiempo. ¿Qué digo acá? Entonces, esto pasa a dividir acá 1 sobre R. ¿Qué tengo acá? Entonces, lo hacemos por variables separables, ¿no? Entonces, acá esto viene a dividir acá. Entonces, integramos, ¿no? Esto tengo acá. Todo esto va a tenerse que dividir. ¿Por qué? Es la diferencial de carga por la carga que está. Entonces, tengo acá. Operando, me va a dar este C. ¿Me entiende, no? Mira, C por E acá, viene acá. C por E menos la carga Q. Y esto viene acá sobre C, ¿no? Acá integramos cada uno de los miembros, vamos a tener, va a ser una carga de 0 a Q. Acá un tiempo de 0 a teta. Integramos, ¿y esto qué va a ser? Un logaritmo natural, evaluado de 0 a una carga Q, por eso acá. Evaluado de una carga T de 0 a T, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, esto, o si no resolvemos la carga. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a quitar el logaritmo? Aplicamos el número E acá, ¿no? A los dos. O sea, entonces yo puedo decir acá, voy a aplicar el número E. O sea que a todo E, ¿no? E elevado a quién. Tú ya sabes eso, ¿no? Elevado a la quién. Todo este valorcito. ¿Para qué número?
E también acá aplicas, acá todo a la menos, ¿no? Menos quién, menos todo esto, ¿no? Ahí está. Es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural, ¿no? Entonces aplicamos E, ¿no? Tú sabes que el logaritmo natural con el número E se simplifica, simplemente te va a dar ese, ¿no? Acá lo que tenemos acá. Ahí está. Entonces, ¿no? Acá tenemos acá. Se ha simplificado este valor. ¿Qué vamos a tener? Simplemente esta ecuación. Y solamente este valorcito acá está. Y este signo CAD pasa a sumar al otro lado, ¿no? Entonces, operando me va a dar la ecuación de esto. Esto va a ser la ecuación de la carga. Y justamente su gráfico va a ser este valor, ¿no? Acá lo tenemos su gráfico. Este valor. Entonces, la gráfico, la carga versus el tiempo. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros queremos interpretarlo, ¿no? Reemplazarlo, la carga, por ejemplo, la carga me está dando la carga sobre 1 sobre E a la T por la resistencia por el condensador. Entonces acá simplemente reemplazamos la carga, acá la diferencia de potencia en el condensador. ¿Quiénes se van? Condensador con condensador se van, te va a quedar el valor de E1 menos E de resistencia por el condensador, ¿no? Entonces de esa forma se va a calcular. Ahora, si calculamos, dice acá, vamos a leer, ¿no? Dice, la gráfica del voltaje la gráfica del voltaje como función del tiempo tiene la misma forma de la gráfica de la carga en función del tiempo. De la figura se observa, después de un tiempo suficientemente largo, la cara sobre el capítulo será de esta forma. O sea, cuando tiende, el tiempo va a ser muy grande, entonces tiende al infinito va a ser. Cuando tiende al infinito, pues simplemente se va a considerar esto. Uno se va a poner, entonces simplemente condensador por el número E sobre esto. ¿Ya? Si reemplazamos en la intensidad de corriente, acá todo eso, la intensidad para calcular la intensidad de corriente, entonces vamos a tener la intensidad de corriente en términos de ¿quién? Acá sí que lo podemos agrandar. Acá es ET, la resistencia por su condensador. Esto va a ser, con esto se puede calcular la intensidad de corriente de este circuito, cuando tiene un condensador y una resistencia. Ya podemos calcular la intensidad de corriente mediante una ecuación diferencial, ¿no? Están llevando ustedes ecuaciones diferenciales. Y la gráfica, la intensidad de corriente versus el tiempo tenemos acá, ¿no? En un tiempo t, la intensidad de corriente y es el máximo, ¿no? Cuando es inverso, va a ser de esta forma, ¿no? La intensidad de corriente en función del tiempo durante el periodo. ¿Ya? Entonces eso, y la gráfica va a ser de esta forma cuando es inverso. ¿No? ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué es circuito usado durante un proceso de descargado, ¿no? ¿Qué pasaría cuando se descarga, me está diciendo? La cara sería negativa en este caso. Mismo análisis lo haces y vas a tener también la ecuación. Igualito que he hecho anteriormente. Listo, ¿no? Ya, jóvenes, voy a llamar listo asistencia. Esto lo voy a colgar, no se preocupen. Está también en internet y el video también, ¿no? Voy a llamar asistencia antes que me olvide. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Naka la Sí, pirinaca. sí. Ya, mira, acá Sí, tenemos ya. diferentes tipos de esto, ¿no? Medidores de electricidad, tenemos acá una batería. Acá puede ser esto, ¿no? A ver, consideramos un circuito simple formado por una fuente de tensión y un interruptor de una resistencia instalada en serie, como se muestra en la figura 7.20a. Si requiere determinar la corriente de que fluye por el circuito, se abre el circuito tanto como en la figura 7.b y se instala en serie los demás elementos. Un amperímetro el amperímetro es para ver la intensidad de corriente, jóvenes, ¿no? Para ver. Por eso se instala acá, es el amperímetro. Ya, esto es un amperímetro ideal, ¿no? Más o menos cuánto es la lectura. Y obviamente que el amperímetro también tiene ¿no? Su polaridad, más o menos, ¿no?
Ya, acá también lo mismo, ¿no? Acá lo está conectado a un perímetro, unos positivo negativo. Acá lo está viendo cuánto de voltaje tiene esta resistencia. Mira, una resistencia acá. O de 9 voltios, dice acá, ¿no? Bueno, medidor de resistencia, ¿no? En este caso dice, en algunas situaciones es necesario medir la resistencia de los elementos que componen el circuito. Para ello se utiliza el multímetro. Entonces, con eso se va a ver la resistencia, cuánto de resistencia tiene. En ohmios se mide, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué dice? La escala es en ohmios. Se produce como se muestra en la figura. Entonces, ¿cuánto tú puedes agarrar si te compras una resistencia pequeña? Agarras el multímetro, lo ves, lo pones lo tienes que poner de esta forma, ¿sí, no? Eso lo teníamos que hacer en laboratorio, ¿no? No está haciendo. Entonces, lo pone de esta forma y ahí vas a ver cuánto de voltaje tiene, cuántos ohmios tiene acá. Con este multímetro se puede ver la intensidad de corriente, se puede ver cuánto resistencia es, la diferencia de potencia, varias aplicaciones tiene. Bueno, acá podemos instalar también, ¿no? Un multímetro, un circuito también. Se puede hacer, digamos, un ejemplo acá. Tenemos 2 voltímetros, medimos la intensidad en cada uno acá. Acá pon 2 pilas y esto es una resistencia, ¿no? Un poquito. Y su gráfica sería esto, ¿no? El galvamémetro, ¿no? Acá te mide justamente la intensidad de esto, ¿no? De la polaridad del esto, ¿cómo se llama? No, del campo magnético, ¿no? Campo magnético. Eso también tenemos que llegar. Bueno, acá el amperímetro ya te especifica más, lo está especificando acá, ¿no? Dice acá. El amperímetro es un aparato que permite medir la intensidad de corriente. ¿Cuánta intensidad de corriente está fluyendo en este circuito? En la rama donde se instala. Debe ser conectado en serie al elemento cuyo corriente va a ser a medir, ¿no? Que va a ser medir, como se muestra en la figura. Debe instalarse de tal manera que las cargas ingresan por el terminal positivo y salen por el terminal negativo. Idealmente, el amperímetro debe tener una resistencia de 0 para que la corriente medida no se altere. La resistencia es 0, dice acá. Entonces acá lo puedes ver, ¿no? La intensidad de corriente. Este es el amperímetro. Obviamente que el amperímetro es igual, ¿no? La suma de las resistencias de cada uno va a ser igual a esto, utilizando la ley de Kirchhoff. Hasta acá, jóvenes, voy a tener que dejarles porque me va el tiempo. Después mañana hacemos el puente de Winston, pero esto lo voy a dejar. Ustedes van a estar estudiando todo lo que es, mira, tarea para mañana, jóvenes. Tienen que estudiar todo lo que es el puente de Winston acá. Acá todo lo que vamos a hacer. ¿Cuándo es cortocircuito? Es cositas acá. Ahí están las demostraciones. Hay ejercicios, ¿no? Para mañana. Y estaríamos haciendo ejercicio resuelto acá también, explicando todo eso. Solamente esa parte, ¿no? Ya, jóvenes, esto hasta mañana lo vamos a desarrollar. Solo esa parte. Y vamos a hacer full ejercicios ya, ¿no? Como su compañera, la Jenny, creo que me está diciendo, falta ejercicios. Sí, falta ejercicios. Pero la parte teórica también es totalmente fundamental, importante, porque sin la teoría no podemos hacer nada también, por más que seamos lo que queramos. Ya, jóvenes, entonces me voy a ir un poco más antes porque necesito tiempo. Tengo una actividad ahorita, entonces me gana el tiempo. Creo que todavía, ¿hasta qué horas es? 15, ¿no? Hasta las 2:15. Ingeniero, Sí, sí, dime. ¿puedes subir el video de la otra clase? Ya, Los ya, dos videos ya, de lo voy a la... subir, los dos los voy a subir, ya, los dos los voy a subir Por y favor. ya. Delegado, siempre un recuerdo, por favor, a veces estoy total ajetreado, a veces los panetones, estamos en la comisión, muchas cositas, entonces a veces se me olvida, se me ha ido esto, chicos, siempre sé subir yo. Entonces, siempre un recuerdo, la señorita también, Nancy, por favor, le he hecho que me haga recordar también. O si no, cualquiera de ustedes, ¿no? Me puede llamar, lo puede subir un mensajito, por favor, no se vaya a olvidar, ay, al toque yo también lo subo, ¿no? O sea, se me ha ido, chicos, me ha olvidado, no es porque no quiera, la información es para compartir. ¿Ya, jóvenes? Siempre en la comunicación. Ingeniero, todavía no hay tarea, ¿no? Todavía no hay tarea. Esta semana se va a dejar 2 tareas, ¿ya? 2 tareas. De este tipo de corriente y el otro,
la densidad de corriente, la carga, todas esas cositas. Ahora lo que vamos a hacer, para mañana vamos a resolver todo esto. Ingeniero, que sean 10 para que sean 20. Ya, vamos a hacerlo proporcionalmente. Será 50-50 ya, normal, ¿no? Ya. No. No mucho. Ya. No, Yo les entiendo, ingeniero. no se preocupen, no se Ah, preocupen. ingeniero, también ya repártanos los 5 ejercicios que nos iba a dar a cada uno, ¿no? Ma- Eso, Mañana lo voy a repartir, ya. Mañana, ya. o si no, durante esta Ya, semana va a ser una clase aparte. Lo voy a sortear. Tienes unos, digamos, el último, tiene que ser un primero y un último, así, intermedio, para que todos sean equilibrados. Y anden practicando, ¿no? Anden descargando y después el día sábado ya le estoy dando la plantilla ya para que puedan editar y voy a hacer un programa, cómo se edita, ¿no? Una clase de repente, cómo tienes que editar, cómo tienes que jalar tus figuras, ya sabes más o menos editar ecuaciones, cómo compilar, todas esas cositas. Ya. Voy a llamar lista antes que todo, antes de...